Muy bien, para el ejercicio 4 me dice: en el juego de Angry Birds sueltan a Red con un ángulo de 30 grados. Ahí está, y la dirección. Y una velocidad de 20 metros por segundo, la velocidad inicial con la que ha sido lanzado. Llega a su destino y destruye al enemigo. Pero, ¿cuál fue la distancia que recorrió? Dice, ¿en qué tiempo llegó a su destino? ¿Y cuál fue la altura que alcanzó? Ahora tengo tres incógnitas, ¿no? Comparación del ejercicio anterior. Ahora me pide la altura también. Y si me pide la altura en un eje vertical, voy a utilizar lo que es la gravedad. Muy bien. Lo primero que me está diciendo es cuál fue la distancia que recorrió. Me pide la distancia en un eje horizontal, tengo que utilizar la pirámide. Pero no tengo la velocidad en X, tampoco tengo el tiempo, que es lo que voy a hallar también. Entonces todavía no voy a calcular la distancia. Voy a calcular primero el tiempo. Entonces, para calcular el tiempo tengo la velocidad inicial, tengo el ángulo y tengo la gravedad. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos, porque está en un movimiento ascendente, gravedad por el tiempo. Pero estoy trabajando con un ángulo y no puedo dejar de lado. Entonces, en lugar de velocidad inicial en esta fórmula, voy a utilizar velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿no? Voy a decir entonces velocidad final va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Y acá voy a despejar lo que es el tiempo. Todo esto que está restando tengo que pasar al otro lado a sumar, y la gravedad va a volver a dividir. Y luego antes de hacer eso, sé que la velocidad final, porque va a llegar al punto más alto, se va a eliminar. Tiempo entonces va a ser igual, me va a quedar en este lado velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Muy bien, el tiempo entonces va a ser igual. ¿Cuánta es la velocidad inicial que me da? Me da 20 metros por segundo por el seno del ángulo, que es 30 grados, dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, haciendo un cálculo rápido, el tiempo me va a salir 1,02 segundos. Ya lo hemos hecho en el anterior ejercicio eso. Ya tengo el tiempo. Ahora voy a calcular lo que es la distancia. Voy a utilizar el movimiento uniforme, ¿no? Voy a decir, distancia va a ser igual a velocidad en X por el tiempo. Ya tengo el tiempo, entonces me permite calcular esta distancia. Pero no tengo la velocidad en X, pero me dice que la velocidad en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces yo voy a decir, distancia va a ser igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, porque tengo que tomar en cuenta el ángulo de separación con la horizontal, por el tiempo. Voy a reemplazar mis datos. Distancia va a ser igual, me dice, velocidad inicial 20 metros por segundo. Muy bien. Por el coseno del ángulo, coseno de 30 grados. Además de multiplicarlo por el tiempo que he hallado, 1,02 segundos. Muy bien. Distancia es una longitud, así es que me tiene que salir en metros. Segundo con segundo se elimina. Distancia entonces va a ser un cálculo rápido, va a ser 20 por coseno de 30 por 1,02, me va a salir 17,67 metros. Ya tengo lo que es la distancia. Para la altura veo que ya tengo velocidad inicial, tengo el ángulo, tengo la gravedad y además ahora también tengo el tiempo. ¿Qué formulita utilizaría para calcular la altura? Puedo utilizar la fórmula 3, ¿no es cierto? Muy bien, y voy a decir, va a ser igual a, altura va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo menos, porque está de forma ascendente, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ojo, tengo un ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Entonces no puedo trabajar solamente con la velocidad inicial. Voy a trabajar con la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el seno del ángulo. Entonces yo voy a decir, altura va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo demás se mantiene, ¿no? Entonces yo voy a decir, voy a reemplazar directamente mis datos. Altura va a ser igual, velocidad inicial 20 metros por segundo por el seno de 30 grados por el tiempo que he hallado es 1,02 segundos menos un medio de la gravedad, donde estoy, aquí está la gravedad, por el tiempo al cuadrado, 1,02 segundos, pero todo elevado al cuadrado. Muy bien.
Ahora altura va a ser igual a paso por paso, ¿no? Como veo que aquí tengo un signo negativo, primero voy a hacer las multiplicaciones y luego voy a restar. Voy a decir metro o 20 por 0 de 30 por 1,02, me va a salir 10,2. Segundo, con este segundo se va a eliminar y me va a quedar en metros. Muy bien. Menos, me dice, un medio o 0,5 en la calculadora por 9,8 por 1,02 al cuadrado, me va a salir 5,1 metros. Segundo al cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se eliminan. Y voy a hacer unas de estas. Altura va a ser igual a 10,2 menos 5,1 metros, me va a salir igual a 5,1 metros, que es la altura que ha alcanzado Red después de ser lanzado. Para el ejemplo 5, me dice, un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 98 metros por segundo y un ángulo de tiro de 30 grados. Me pide hallar las componentes vertical y horizontal de la velocidad al cabo de 10 segundos. O sea, el cuerpo va a recorrer durante 10 segundos y va a estar en un punto, ¿no? Y me está pidiendo calcular la velocidad en Y y la velocidad en X, que son las componentes vertical y horizontal de la velocidad, pero después de haber recorrido 10 segundos. Muy bien. Ojo, aquí me está pidiendo que en el ejercicio tengo que considerar que la gravedad va a ser igual a 10 metros por segundo. Muy bien. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a calcular lo más fácil. La velocidad en X. Como es un movimiento horizontal uniforme, voy a decir que la velocidad en X va a ser igual solamente a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Solamente voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Voy a reemplazar entonces mis datos. Velocidad en X va a ser igual. Velocidad inicial 98 metros por segundo por el coseno del ángulo, que va a ser 30 grados. Nada más. Y mi velocidad en X va a ser igual a 98 por el coseno de 30, va a ser 84,87 metros por segundo. Ya tengo la velocidad en X. Y para la velocidad en Y, que ya es un poquito más complicado porque tengo que tomar en cuenta lo que es la gravedad. Y aquí voy a tomar también en cuenta lo que es el tiempo. Entonces, ¿qué fórmula utilizaría para eso? Voy a utilizar la primera fórmula, que me dice que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo que me está pidiendo calcular aquí? La velocidad final al cabo de los 10 segundos. Entonces, como tengo un ángulo de referencias, he dicho que no lo puedo dejar así. Tengo que utilizar esta fórmula, ¿no? Velocidad inicial por el seno del ángulo. Voy a reemplazar. Voy a decir velocidad final va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Muy bien. Voy a reemplazar los datos y voy a decir velocidad final va a ser igual. Velocidad inicial, la que me da es 98 metros por segundo por el seno del ángulo, que es 30 grados. Menos la gravedad, que en este caso me da, que tengo que tomar en cuenta, dice que es 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es un tiempo de 10 segundos. Muy bien. Entonces, para calcular la velocidad final, voy a decir, voy a multiplicar, ¿no es cierto? 98 por el seno de 30 menos 10 por 10 segundos, ¿no? Yo sé que aquí segundo con este segundo se va a eliminar, metros por segundo y metros por segundo, la unidad se va a quedar la misma. Y me sale un resultado de menos 51 metros por segundo. No nos asustaremos si me sale menos. ¿Por qué? Porque ese negativo me dice que el cuerpo ya está de bajada, como vemos en el gráfico.